Sentimientos. Los sentimientos también son reacciones, pero representativas en ausencia del estímulo original, es decir, alcanza permanencia y se independizan de las circunstancias medianamente ambientales que los produjeron, aunque en el estímulo puede ser evocado, ya que una intensidad emocional menor, pero nada más despreciable. La pena y la vergüenza son sentimientos los cuales se identifican analizando lo que te motiva, lo que le motiva a los niños y niñas, que lo moviliza. Vamos ahora, diferencias y semejanzas entre las emociones y los sentimientos. Las emociones a veces se confunden con los sentimientos. Existe una emoción muy controvertida que algunos autores la ubican en la categoría de sentimientos. La pasión es un proceso afectivo que combina características de la emoción con otras que forman parte de los sentimientos. Al tratar sobre las emociones, observamos que aunque son situaciones, ellas implican ya una cierta generalización, consistiendo esta última en una manifestación de un mismo tipo de emoción vinculada a un objeto o a un sujeto diferente. Por ejemplo, un niño puede tener emociones agradables con diferentes compañeros de clase en ciertas circunstancias, que conforman una situación satisfactoria o gratificante para él. A pesar de no existir una relación afectiva sostenida en esos compañeros, cuando el vínculo emocional con un objeto o sujeto se consolida, se fortalece y se sistematiza por circunstancias objetivas o subjetivas. Entonces se forma un proceso afectivo mucho más estable y generalizado con respecto a ese objeto o sujeto. En cambio, un sentimiento, en el ejemplo anterior, si por determinados movimientos las emociones agradables del niño se inclinan más de manera suficiente sobre un compañero, se fortalece la relación afectiva positiva en él y de esta manera puede seguir un sentimiento ya sea de amor, de amistad o de otro similar. Diferencias. Primera, los sentimientos son generalizados, pero generalizados en un objeto o sujeto y no entre ellos como ocurren en las emociones. 2. Una emoción puede producirse en relación con los más variados... ¿Emoción? Sí. Una emoción, no, esa es la segunda. Una emoción puede producirse en relación con los más variados objetos o sujetos, pero un sentimiento siempre lo es hacia algo o alguien, lo que hace distintivamente peculiar. Tercero, podemos hablar de una emoción de placer referida a distintos contenidos, pero no podemos referirnos al sentimiento de amor a la pareja, por ejemplo, si lo hacemos con respecto a ese contenido, en este caso, una persona. Cuarto, los sentimientos trascienden la situación, no son situacionales como las emociones, ellos son más estables. Por ejemplo, cuando desaparecen las situaciones que hicieron surgir en un niño emociones agradables con distintos compañeros, con los cuales no tienen un vínculo afectivo sostenido, en el cual se conservan estos procesos afectivos hacia dichos compañeros. Quinto, si el niño aparece en un sentimiento de amor o de amistad hacia determinados compañeros, este proceso afectivo con respecto a esos compañeros puede mantenerse en él, aunque ya no se encuentren en una situación de interacción con ellos. 6. Las emociones son poco elementales, situacionales e intensas. Por ejemplo, la furia, el miedo o el placer son de reconocer porque son intensas. De lo contrario no serían emociones. Séptimo, reconocer los sentimientos sí es una labor ardua.
extremadamente complejas. Por ejemplo, la ternura, el temor, la pena, la vergüenza, la satisfacción, la alegría, son muy difíciles de reconocer y bien complejo diferenciar entre el punto de vista cognitivo que sentimientos experimentados en un momento determinado, ya que no se advierte de una manera muy accesible las diferencias entre la alegría y el entusiasmo, el optimismo y la felicidad, entre otros. Ahora vamos con las semejanzas. Primero, los sentimientos se forman sobre las bases de las emociones. Si se fortalecen las relaciones emocionales con determinados objetos o sujetos, esto puede conducir a su cristalización en un sentimiento. 2. Los sentimientos encuentran en las emociones una vía de expresión. Por ejemplo, el sentimiento de amor hacia el estudio puede manifestarse emocionalmente de forma diferente, sea positiva o negativa, lo que depende de la situación. Emociones inteligentes. Vamos con un subtítulo, emociones inteligentes. Daniel Goleman dice: tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Otra manera de entenderlo es que el pensamiento es un proceso de muchas caras. Las emociones son una de las facetas de ese proceso, una parte tan integral del mismo como el pensamiento lógico, lineal y verbal del hemisferio izquierdo. De la misma manera que no pensamos solo en un único hemisferio, sino que dos son necesarios. Tampoco nos limitamos a procesar la información, además la sentimos. A la hora de andar por la vía, es más importante saber descifrar nuestras emociones para saber y despejar ecuaciones de segundo grado. El que tengamos o no esas cualidades o habilidades va a depender del grado de desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Con el tiempo se ha ido comprobando que quizás resulta bastante más necesario saber entender nuestros sentimientos y conseguir controlarlos, o saber comprender lo que le preocupa al compañero, que a saberse la tabla de multiplicar de cualquier número. Pero ¿qué es lo realmente que se entiende por inteligencia emocional? Quizás para entender mejor este tipo de inteligencia deberíamos saber qué son realmente las emociones o qué nos referimos cuando hablamos de ellas. Es por ello que prefiero hablar de emociones inteligentes o sencillamente inteligencia. Por emociones entendemos todos aquellos impulsos que nos mueven para actuar. Es algo prácticamente automático que sucede ante un estímulo externo. Esto sin duda es muy importante, ya que por ejemplo nos ayuda a que cuando nos sentimos acorralados o sentimos miedo, la sangre fluya con más fuerza y así los músculos nos permitan huir o golpear más fácilmente. Estamos bastante más acostumbrados a escuchar hablar sobre la capacidad intelectual y dejando al lado otro tipo de capacidades o habilidades como pueden ser la musical, la intelectual, la especial, etc. Con todo esto, lo que queda claro es que no es suficiente tener un exitoso independiente académico para triunfar en la vida, sino que son necesarias otras tantas actitudes y capacidades que no aparecen en los libros y que para muchas personas son claves totalmente ocultas a la hora de alcanzar el éxito personal. Hay que potenciar actividades que vayan más allá de la simple capacidad intelectual y que potencien la educación afectiva, ya que la ausencia de educación afectiva puede traer consigo un alto costo social. Seguimos ahora con la ternura y el cariño de la educación. Siendo tiernos, elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. Y sin pan se sirve, pero sin amor no. Cuán grande es José Martín en 1975. Al plantear lo anterior, realmente la ternura es un ingrediente aglutinador al proceso pedagógico. Es por eso que, como nos legó el maestro, el cariño es lo más elocuente a todas las gramáticas.
Muchas son los interrogantes que surgen a meditar en este importante aspecto, dice Turner en el 2002. Entre otras, pudiéramos plantear: ¿qué relación existe entre los estados emocionales del hombre y el desarrollo de sus capacidades intelectuales? ¿Cómo la corteza cerebral, con su maravillosa computadora humana, con miles de millones de células en movimiento, se realiza en el sistema límbico regulador de estados de ánimos, sentimientos y emociones? ¿Por qué todo ser humano puede llegar al máximo de sus potencialidades? ¿Puede una sonrisa, una emoción, cambiar la química del cerebro y hacer que nos sintamos mejor? Según Martín, en 1975, el remedio está en desenvolver a la vez la inteligencia del niño y sus cualidades en el amor y la pasión, con la enseñanza ordenada y práctica de los elementos activos de la existencia en que ha de combatir y la manera de ubicarnos y movernos. No deberá ser toda la educación, desde su primer arranque en las clases primarias, se preguntan otros, dispuestas de tal modo que desenvuelvan de libre y ordenadamente la inteligencia y el sentimiento y la mano de los niños. Tener talento es tener buen corazón. El que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento. Los buenos son los que ganan a la larga. No hay monstruos mayores que aquellos que la inteligencia está divorciada del corazón. El pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos, la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Martín en 1975. En la actualidad, muchos son los autores que de una u otra forma analizan desde diversos puntos de vista la problemática relacionada con la ternura. Entre ellos se encuentra el autor colombiano Luis Carlos Restrepo, quien escribió el libro El derecho a la ternura, en el que expresa que ésta no pertenece por derecho propio al rostro cachetón y sonrojado de la infancia, ni tampoco al de la madre abnegada y bondadosa. El autor propone acabar con los dictados de nuestra cultura que prohíben a los hombres abrirse a la lengua de la sensibilidad. Rescata la ternura y la afectividad como claves no solo para la vida cotidiana. Expresa que un pretendido rigor científico las excluyó de las escuelas y el mundo académico, y plantea que si algo está democráticamente distribuido en la sociedad contemporánea es precisamente el analfabetismo afectivo, y convoca a decir no a la violencia cotidiana y apostar a la ternura. En la obra martiana podemos encontrar una riqueza extraordinaria acerca de la educación, la enseñanza y cómo proyectarse en una información de nuestros niños y jóvenes. Como resultado de la sistematización, hemos valorado un grupo de postulados importantes, de los cuales tenemos 7. Esto lo dice Martín en 1975, que también sustenta la representante alternativa educativa pacicultora basada en el amor y la felicidad. 1. Los niños saben más de lo que parece. 2. Lo que importa es que el niño quiera saber. 3. No se sabe bien sino lo que se descubre. 4. Que los niños no vean, no toquen, no piensen en nada que no sea expresar. 5. La mente es como las ruedas de los carros y como la palabra se enciende en el ejercicio. ¿La qué? Se enciende en el ejercicio. ¿La qué? La mente es como las ruedas de los carros y como la palabra se enciende en el ejercicio. No, no le digo poco el ejemplo.
6. Que la escuela sea sabrosa y útil. 7. Las dotes innatas hierven bien y sazonan las impresiones recibidas, más privadas de estas se escapan por los altos aires, cual globo sin peso. Sí, no entendí. Sí, yo tampoco. Las dotes innatas, bueno, ya lo hiciste, ¿no? Repítelo. Desde el momento del nacimiento hasta que el niño se inicia en la escuela, ha recibido por diferentes vías un caudal incalculable de información del mundo que lo rodea mediante sus maestros, sus padres, sus hermanos, el resto de la escuela, las conversaciones de los adultos, los amigos de la casa, los amiguitos del barrio, en el jardín, en la calle, en el transporte público, en diferentes partes, en la radio, en la televisión, en el cine, las propagandas, gráficas y otros medios que serían muy intensa su enumeración. También desde los primeros momentos después del nacimiento, el niño se relaciona con los demás y se comunica. Comienza a sentir y a expresar por diferentes lenguajes su complacencia, su disgusto, su amor, su repulsión, su alegría y su tristeza. En un ser se siente, aprende, piensa, actúa, un ser siente, aprende, piensa, actúa y que necesita mucho de afecto de todo lo que lo rodea. La diferencia entre las personas es un valor y no un defecto. No existen dos flores iguales, igual no existen dos personas iguales. Precisamente lo más hermoso en la naturaleza es en el ser humano, es la diversidad. Una verdadera enseñanza debe repartir de los ejemplos del niño conoce a través de la experiencia para mostrarle que lo que a él le parece o ha vivido son también problemas. Nuestra enseñanza prescinde del saber y de la experiencia del niño y le ofrece resultados finales del conocimiento, que no más que verdaderas dogmáticas carentes de vida e interés. Lo que el niño ha vivido, la manera como ve las cosas espontáneamente, lo que él piensa, nada de eso vale. En cambio, se le imponen resultados que supuestamente refusan su propia vida y que deben considerarlo como la verdad para el niño. Esto está citado por Zuleta citado por Turner 2002. Al fin de la educación no es hacer el hombre desdichado, sino hacerlo feliz. Martín en 1995. ¿Qué quería expresar José Martí hace más de un siglo cuando habló la escuela sabrosa y útil? Se preguntan Lydia Turner en 2002 en su libro Pedagogía de la Turna. Si buscamos reguladores en estos planteamientos diversos, encontramos que esa sensación de escuela sabrosa está en Turner en 2002. Primero, sentirse bien en comunicación con los otros niños y niñas. 2. Que se les tome en cuenta en la toma de decisiones. 3. Tener todo el tiempo ocupado en hacer, ampliar y confrontar. 4. Sostener con todos los maestros un clima amistoso y de comprensión mutua. 5. Tratar temas interesantes vinculados a la vida y al futuro. 6. Aprender a entender lo que pasa alrededor y a transformar. 7. Interrelacionar más a la escuela, el hogar con la escuela y los maestros. ¿Hablamos otra vez? Faltan 2 páginas. Resultará muy difícil en este principio de milenio lograr que lo que quieren los niños y niñas aún tenemos no seguir trabajando por sus sueños se hagan realidad. Les hemos enseñado a pensar y ahora ellos tienen sus necesidades y sus derechos de hacerlo. Los maestros y maestros debemos conocer este sustrato de la conducta de tal forma que podamos usar adecuadamente los métodos auxiliares que recompensan la sensación para influir en la conducta de los niños y jóvenes. El gran maestro Enrique José Barona nos llamó la atención al respecto y como ya dijimos en el capítulo anterior,
nos alerta que somos educadores y no domadores. Hace falta que los educadores hagan conocer a los educandos la apropiación de su conducta y la desaparición y la desaprobación también, pero en ambos casos su carácter educativo, pues es una recompensa a una sensación no comprendida, puede ser un elemento contradictorio e inoperante en la vida de un niño. El maestro Cristóbal Martínez Gómez, psiquiatra infantil, expresó los principales aspectos relacionados con las necesidades del niño entre 0 y 8 años. Afecto, seguridad, aceptación, aprendizaje, cuidado, ambiente agradable, socialización, autonomía, sonrisa y juego. A partir de una integración, sistematización y complementación, fertilización y generalización de estos elementos, vamos a sintetizar las 10 necesidades básicas de la edad infantil, a lo que lo hemos llamado decálogo de las necesidades infantiles. Las siglas son DNI. Ay, aquí me está dando mucho frío. No aguanta. Primera necesidad, necesidad de afecto. Primera necesidad, y yo pienso que es muy importante, quizás sea la mayor necesidad que tiene un niño a esta edad, es la necesidad de afecto. ¿Quién tiene que satisfacer las necesidades de un niño a esta edad? Fundamentalmente la escuela. Claro, la escuela también, la sociedad, pero la principal fuente de satisfacción de las necesidades de un niño es la escuela. Que quede claro que quien debe dar la satisfacción es la escuela. En la medida en que la escuela satisfaga estas necesidades, el niño va a tener un desarrollo psicológico lo más parecido a lo normal posible. O sea, el desarrollo psicológico de él va a ser un más bueno en la medida en que satisfaga estas necesidades. Su desarrollo psicológico va a ser adecuado. El niño necesita sentirse querido, que la gente lo quiera, tanto es así que científicos muy prestigiosos, como por ejemplo un científico de apellido Levy, describió una entidad que se llama el hombre de afecto primario. El hambre de afecto primario. El hambre de afecto primario está dado por aquellos niños que no reciben suficiente cariño, suficiente afecto, porque está en una institución, porque ay Dios mío, ya me perdí. Porque lo han rechazado. No vamos a decir todas las cosas que pueden producir déficit de afecto en un niño, y esto genera una personalidad muy trastornada en la adultez. Son personas muy frías que no tienen lo que nosotros llamamos el trastorno de personalidad. Tienen una personalidad totalmente inadecuada. 2. Necesidad de seguridad. ¿Qué necesita el niño? Una pregunta. El niño necesita seguridad, porque esto hace que el niño esté ausente de temores y ansiedades, y entonces puede adquirir las habilidades y las capacidades que son necesarias para la vida. Y al estar seguro, al no tener ansiedad, al no tener temor, puede adquirir estas habilidades que se adquieren en la escuela, en la casa, que se adquieren durante todas las actividades. Tercero, necesidad de aceptación. El niño necesita aceptación. Todos necesitamos ser aceptados. Toda persona, todo ser humano necesita ser aceptado. Que la gente lo acepte, que uno sea capaz de ir a un lugar y no sea rechazado. Todos necesitamos esto, pero los niños lo necesitan mucho más y buscan esta aceptación continuamente. El niño está buscando que lo acepten,
y trata de caer bien, de ser simpático, de hacerlo con que los adultos quieran que haga complacer a sus maestros. ¿Para qué? Para ser aceptado, porque es una necesidad que el niño tiene. Cuarto, necesidad de aprender. El niño necesita aprender, es una necesidad de los niños aprender. Los niños no aprenden porque los obligamos, ellos necesitan aprender. Tanto es así que en el último estudio científico que se ha planteado, ya que la curiosidad es muy necesaria, cuando digo curiosidad, no me refiero a esa curiosidad de estar viendo qué es lo que hace la otra persona por curiosidad malsana. Es curiosidad por conocer lo nuevo, por aprender, por eso en los niños te preguntan por qué y nos ponen en muchos aprietos a nosotros o a los maestros cuando preguntan por qué, y uno al contestarle a su hijo por qué son las cosas, es indispensable responderle. Y nos ponen en aprietos mucho más difíciles cuando después que se le dice por qué nos preguntan ¿y cómo? Y nos dicen ¿y para qué sirve? Y entonces eso nos pone en dificultad. Pero siempre hay que contestarle al niño por qué se dan las cosas a la medida de tantas posibilidades, y si no ir a un libro o una biblioteca a preguntarle a alguien para que ellos también aprendan, que es necesario a veces consultar con otras personas porque nadie es sabio. 5. Necesidad de cuidado. El niño necesita cuidados, el niño necesita que lo cuiden. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocen el peligro, no saben cuándo está sometido a un peligro. Y entonces nosotros tenemos que ponernos los límites de tal manera que él no caiga en situaciones peligrosas. Incluso según un prestigioso estudio de la conducta de los niños, Arnold Gisel, el niño hay que protegerlo de él mismo, porque a veces pone en riesgo su salud, pone en riesgo su vida y pone en riesgo su integridad física. 6. Necesidades de un ambiente agradable. El niño necesita un ambiente estable, armónico, tranquilo. Esa es una necesidad que todos los niños tienen a esta edad. Y tenemos que tener en cuenta que los cambios producen angustia. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Los cambios producen ansiedad en cualquier persona, incluso cuando el cambio es bueno, incluso cuando a ustedes plantean que tienen que irse de viaje, aunque sea un viaje, vamos a poner un ejemplo hipotético, a un país muy bonito, a una ciudad muy bonita, y va a ir un congreso muy importante. Le plantea ese cambio y todo el mundo se angustia. Imagínense cuando ese cambio es hacia lo desconocido, o sea, ese cambio es algo que no se sabe hacia dónde se va. Eso genera mucha angustia. Es importante que tengamos en cuenta que todos los cambios producen ansiedad. 7. Necesidad de socialización. El niño necesita socialización. ¿Qué quiere decir socialización? Que el niño necesita conocer sus deberes y conocer sus derechos. Las escuelas y las familias tienen que enseñarle eso. Esto se adquiere de muchas maneras. Esto se adquiere, por ejemplo, en el juego. En el juego los niños aprenden sus deberes y sus derechos. O sea que la necesidad del juego también está junto a su socialización. 8. Necesidad de autonomía. El niño necesita autonomía, es decir, en algunas cosas hay que darle independencia a los niños para que ellos decidan algunas cosas por ellos mismos. No podemos continuamente decirle a este niño todo lo que él tiene que hacer. Hay cosas que ellos pueden decidir, la ropa que se ponen o pueden decidir la comida que se van a comer. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos en este caso. Y usted diría, ¿cómo es posible que yo complazca a mi hijo en todas las comidas? No, usted no tiene que complacerlo exactamente en la comida, pero sí en forma de prepararla, porque yo diría, y es un ejemplo muy cotidiano, en cuántas formas se puede preparar el huevo. En 7 u 8 formas: frito, cocido, en tortilla, en revoltillo, en sopas, etc. Hay muchas formas. Si al niño le gusta una manera, nosotros no tenemos por qué imponerle la forma en que él se va a comer la comida o la ropa que se va a poner. Tiene ropa de salir, de andar diariamente, etc. Está bacana esta lectura. 9. Necesidad de sonreír.
Algunos explican desde el punto de vista fisiológico el valor del humor y la sonrisa. Detallan cuántos músculos del cuerpo entran en movimiento al sonreír, los cambios de presión sanguínea y otros cambios fisiológicos. Según las especialistas, se necesitan 72 músculos para arrugar la frente y solamente 14 para sonreír. O sea, que es más fácil sonreír que enojarse. Sin embargo, nos enojamos más de lo que sonreímos. Según estudios realizados, una simple sonrisa puede contribuir a producir serotonina, que es una de las sustancias denominadas neurotransmisores que desempeñan un papel esencial para enfrentar el estrés. Cuando sonreímos, nuestros músculos faciales se contraen y disminuye el flujo sanguíneo y los vasos cercanos. Esto hace que la sangre se desfríe y disminuya la temperatura cerebral y provoque una producción de serotonina. Necesidad de jugar. El juego es un gran socializador porque el niño aprende con sus amiguitos qué cosas se puede hacer y qué no se puede hacer, y cuando se hace mal hechas. Realmente los mismos amiguitos, los mismos compañeritos le van a enseñar que esto no está bien hecho, y él va a aprender que es un derecho que no tiene, y va a aprender también que tiene que respetar los derechos de él y tiene que respetar los derechos ajenos. En el siglo XIX nos decía que cada hombre tiene una semilla escondida que puede dar valiosos frutos, que en la cuestión estaba era en descubrirla y abandonarla. Dice una muy conocida canción del trovador cubano Silvio Rodríguez: solo el amor engendra las maravillas, solo el amor convierte en milagro, solo el amor convierte en milagro el barro. Y hablo de nuestros pequeños, eso es una gran realidad. El amor y el afecto contribuyen la base de todas las formaciones psíquicas infantiles. La alegría, el bienestar, la satisfacción afectiva del niño o niña cuando mamá o papá o los abuelitos les cargan o junto a él hojean un libro de cuentos con muy bonitas láminas. Contribuyen bases esenciales primarias para formar en el deseo de leer, sin lo cual no podemos lograr posteriormente que se convierta en un lector apasionado. Educación de las emociones. Espera, paremos acá. Me faltan 2 subtítulos y listo.